La ciencia, la biología, muy concretamente la microbiología, nos tiene ofrecida a los seres humanos, a los que estarán vivos, no me refiero a mí, la eternidad. Así de simple y así de cierto, la eternidad. Podrá reemplazarse el cerebro, el pulmón, el hígado, el páncreas, lo que sea que nos esté funcionando mal, a partir de células madre. He invitado a Juan Pablo Almeida, él es hijo de un gran amigo mío, contemporáneo mío, el ingeniero Marco Almeida Naveda, a quien saludo muy cariñosamente, no lo he visto tiempos, toleños los dos. Este joven que tengo aquí creo que ya escapó de la tola. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, Marcelo. Ya no eres toleño, ¿no? No, yo estoy más al norte. Ya has evolucionado. Juan Pablo, tú perteneces a una corporación que tiene que ver con las células madre, ¿cómo se llama? ¿Qué haces ahí? Marcelo, te cuento un poquito. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Almeida, yo soy el gerente de seguros de Biocell Discovery. Es el primer y único laboratorio de células madre en Ecuador, creado en el año 2007. Estamos radicados en la ciudad de Cumbayá. Nuestra función principal básicamente es almacenar y criogenizar, y te voy a explicar un poquito más. Cuando me dices creado en el 2007, me estás diciendo que es una iniciativa ecuatoriana, no es una transnacional, no tienen apoyo extranjero, nada. Es una empresa de capital mixto, ecuatoriana-americana. Los propietarios son tanto de Ecuador como americanos, pero se constituye nacionalmente, es una empresa nacional. Ahora te pregunto, Juan Pablo Almeida, esto de células madre es un asunto sofisticado, de alta tecnología, se necesitan equipamientos, laboratorios muy especializados. ¿Cuentan ustedes con eso? Sí, efectivamente. Bueno, nuestros laboratorios tienen tecnología de punta. Nosotros tenemos personal capacitado en el extranjero para procesar las muestras, además de la inversión que se ha hecho en... ¿Qué son ellos? ¿Químicos, microbiólogos, médicos? ¿Qué son? Tenemos laboratoristas químicos, tenemos clínicos, tenemos biólogos también y tenemos médicos, principalmente médicos ginecólogos. Médicos especializados en citología, que es el tema de las células. Sí, hay uno en genética, nuestro director médico es especialista en trasplantología, y también tenemos médicos ginecólogos para hacer las recolecciones de la muestra. Ahora, te voy a preguntar a ti, Juan Pablo Almeida, que nos refresques un poquito la memoria, que nos digas en qué consiste esto de las células madre, que pueden llegar inclusive a monstrificarse en determinado momento. Es decir, tú coges células madre y de pronto te sale un monstruo, te sale una pelota ahí con un ojo, con un pie, con una mano al mismo tiempo. Eso no está controlado todavía por la tecnología, pero quiero que tú seas quien nos explique en qué consiste esto de las células madre. Por supuesto, Marcelo. A ver, les voy a explicar un poquito qué son las células madre principalmente y cuáles son los tipos de células madre, porque dependiendo de eso vamos a ver las diferentes alteraciones que podrían tener. Hay un tabú muy grande en el mundo referente a este tema, pero principalmente las células madre básicamente son el pilar fundamental de los más de 220 tipos de células que tiene el cuerpo humano. ¿Sí? Son la matriz. Es la matriz, es la fuente de vida. Es la fuente, la gran creadora de cualquier tipo de tejido. Estas son las que día a día van formando un bebé en el vientre de la madre, van formando al ser humano y lo convierten en lo que son, en lo que nacen. Son las células que forman cualquier órgano, célula o tejido del cuerpo humano. Y por esa misma capacidad que tienen de crear los órganos, células y tejidos, pueden reparar este tipo de células. Entonces pueden recrear. Pueden recrear. Si le pongo un ejemplo gráfico para que me puedan entender un poquito más, cuando uno tiene una cicatriz, se corta, automáticamente esa cicatriz se cierra. Ese es el poder que tiene la célula. Se coagula la sangre y el tejido empieza a regenerarse. Ese es el famoso poder que tiene la célula. Pongamos otro ejemplo que no es de los seres humanos, pero sí es de algunos animales inferiores. Cuando una lagartija, por ejemplo, pierde su cola, la regenera. Una lagartija que pierde su pata, que pierde su extremidad, la regenera. Ahí están actuando las células madre. Efectivamente, es básicamente el mismo ejemplo, ¿no? Las células madre se descubren hace 27 años y se descubren varios tipos de células madre. Existen las células madre embrionarias, las cuales obviamente nosotros como empresa, como Biocell, no las vamos a usar. ¿Sí? Estas células embrionarias básicamente lo que se hace es se interrumpe un embarazo y se extraen las células madre. Ahí hay un concepto moral muy discutido y discutible. La Iglesia se opone terminantemente. Se opone totalmente a eso, el Vaticano se opone y nosotros como empresa éticamente también nos oponemos. No te olvides de algo, que el presidente Bush de Estados Unidos, cada hombre de derecha, conservador, tradicionalista, prohibió cualquier tratamiento con células madre embrionarias. Así es. Entonces, ¿a partir de cuáles células madre se va a trabajar?
Perfecto. Nosotros trabajamos básicamente con las células madre del cordón umbilical. En el momento del parto existe un tiempo de 5 minutos en que el bebé sale del vientre de la madre, se pinza el cordón umbilical, se pone en buen recaudo con el pediatra. En ese momento tenemos 5 minutos nosotros para absorber, quitar toda la sangre que está en el cordón umbilical y llenar en una funda de recolección de 250 ml que nosotros manejamos. Es ahí, estas células del cordón umbilical son sumamente potentes. Nosotros son células vírgenes que solamente han estado 9 meses. ¿Son más potentes que las embrionarias? En efectividad sí, en madurez no. De una célula embrionaria usted puede clonar. La gente puede clonar, eso se hace mucho en China. Pues si tomamos una célula hepática embrionaria, podemos hacer un... En una del hígado, cordón umbilical no puedes clonar. En una del cordón umbilical no se puede clonar. No tienen tanta potencia, si usamos ¿Pero así. pueden reproducir tejidos? Por supuesto que sí. Sirve para reproducir tejidos, se usa en el tratamiento exitoso. Pero te de pregunto, enfermedades. Juan Pablo, ¿en qué momento estas células matrices, células madre, pueden derivar en teratología, o sea, en monstrificación del producto? Por supuesto. ¿En qué momento? Solamente las células embrionarias tienen esa capacidad. Como le expliqué, al ser, De monstrificarse. Al ser tan potentes, estas células lo que hacen es, no tienen control sobre sí mismas. Se ha descubierto últimamente, hay unos estudios donde hablan que las células embrionarias pueden producir de tumores también. Desde luego. En vez de curarlos, producen tumores. Y malignos. Y malignos. Entonces, estas células son tan fuertes, son tan potentes que van a producir alteraciones y monstrificarse, como usted lo ha dicho más. Las células, en cambio del cordón umbilical, no tienen ningún riesgo. Bueno, Estas son células que se inyectan directamente. vamos a la aplicación práctica, porque ya te agradezco mucho, Juan Pablo Almeida, tu explicación ha sido suficiente, nuestros televidentes y yo mismo ya sabemos de qué se trata. Ahora bien, ¿en qué momento la aplicación se vuelve de científica a tecnológica? Es decir, ya a la orden, ¿no es cierto?, y a disposición de la medicina, de los pacientes y de los enfermos. ¿Y de qué manera? Bueno, la aplicación se vuelve científica hace unos 27 años, como te comenté, que se descubre estas famosas células. De ahí comienza un proceso en el cual comienza a hacer un poco de experimentación. ¿Sí? Existen varias instituciones en Estados Unidos principalmente donde se hace muchos experimentos, y en el transcurso del tiempo, a la fecha, te puedo decir que se han descubierto la cura de más de 70 enfermedades graves. Entre esas puedo nombrar la leucemia, las anemias, los linfomas, anemias graves también. Ese tipo de enfermedades ya son curables con células. ¿Qué pasa con estas? ¿Las células bloquean el tejido patológico o lo reemplazan? Lo reemplazan, lo restituyen, lo regeneran. Ya. Entonces, Devuelven a su condición sana e inicial. Por ejemplo, hablemos de una leucemia. ¿Cómo es el proceso? Voy a explicar un poco gráficamente para... Vamos a la médula espinal. Vamos a la médula espinal. Existe, en la médula espinal tenemos otro tipo de células, eso hay que diferenciarla, que son las células de la médula ósea también que se llaman. ¿Sí? Este tipo es sangre periférica que nosotros tenemos en el cuerpo. La sangre que circula. Que circula. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Se somete al paciente a una quimioterapia. Normal. Es como... Para tratar la leucemia. Es como un proceso normal para tratar la leucemia. Se somete a una quimioterapia y se eliminan todas las células malignas que tenemos. En ese momento, cuando están todas las células buenas y malas muertas, porque la quimioterapia te elimina todas las células. Así es, lamentablemente. Lamentablemente. En ese momento se inyectan las células madre en el torrente sanguíneo y comienzan a regenerar estas células. Eso es lo que hace. Esas células inyectadas al flujo sanguíneo, de alguna manera van hacia la médula. Por supuesto, van hacia la médula. Porque es ahí donde tienen que trabajar. Es ahí donde tienen que reproducirse. Sí, exactamente. Ahí es el centro de almacenamiento donde comienzan a reproducirse. Ponme un ejemplo, a ver, ¿en qué tipo de patologías están actuando las células madre en este momento? ¿Me dijiste cuántas? 70 enfermedades. 70 enfermedades. Entre las principales yo nombro leucemias, anemias, linfomas, que son las más grandes, principalmente en cánceres de la sangre. Ahora, eso no significa que a un futuro no se vayan a descubrir más enfermedades. ¿Sí? Hoy por hoy existen el tratamiento. Claro, porque teóricamente una célula matriz tiende a reemplazar cualquier tejido. Cualquier tipo de célula tejido. De la biología. Exactamente, efectivamente, puede reemplazar cualquier tipo de célula tejido. Hay un descubrimiento que se está haciendo experimental todavía, pero al momento ya está bastante avanzado, que es células madre para el infarto del miocardio. Entonces, está muy próximo a ser aprobado por la FDA. Usted sabe, estas 70 enfermedades son aprobadas por la FDA porque han pasado un proceso experimental. Cuando hay patologías propias del corazón, de las coronarias, de las arterias, pero eso no puede.
el colesterol, por ejemplo, la célula madre no puede, no puede eliminar. Así es, efectivamente, esos ya son cuidados de la salud Así de uno es. mismo, ¿sí? Pero cuando hablamos de infartos, del momento del infarto... Cuando hay daño orgánico del sistema cardiovascular. Efectivamente. Cuando tenemos un infarto al miocardio, el cardiólogo efectivamente en ese momento inyecta las células madre en el corazón directamente. Y eso ha ayudado a que ese infarto no siga produciéndose. Entonces esos son experimentos que se han hecho y que han ido muy bien. Otro ejemplo te pongo, Marcelo, la diabetes. Es todavía experimental, pero ha ido bastante bien. Hubo un estudio de unos 13 personas brasileñas que se hicieron, los cuales ya no necesitaron la insulina dependiente, no fueron insulina dependientes. El páncreas empezó a producir insulina. Comenzó a producir insulina porque se inyectaban automáticamente células madre dentro del páncreas. Es una verdadera es un verdadero milagro, ¿no? Es una verdadera, yo creo que es un verdadero milagro, sí. No es que se está haciendo magia ni ilusionismo, ya se está produciendo el milagro. Te quiero preguntar finalmente, Juan Pablo Almeida, si hay pacientes ya contentos, agradecidos de tratamiento aquí. Por supuesto, aquí en Ecuador ya se han hecho alrededor de 200 tratamientos, principalmente se lo ha hecho en Solca, Quito, Guayaquil, Cuenca. ¿Sí? Ahí es donde más pacientes se ha hecho, también en el Hospital Luis Bernaza se ha hecho tratamientos, pero nosotros como empresa, como Biocells, también lo hemos hecho, tenemos pacientes sumamente contentos. Tuvimos un niño que tuvo un linfoma de No-Hodgkin, ¿sí? En el cual se lo pudo curar y obviamente le está sumamente agradecido a la familia. A veces nuestro lema como empresa siempre ha sido: es preferible tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Juan Pablo, gracias. Quiero que me recuerdes el nombre de tu empresa. Biocells Discoveries International. Biocells, comienza al final. Biocells Discoveries. Biocells Discoveries International. Yeah. Sí, el número, cualquier información es del 1-800 Biocells. ¿Cuántos científicos tienes trabajando ahí? Bueno, a nivel nacional, en cuanto a la parte médica y científica, deben haber alrededor de unas 12 a 13 personas. Ya, dedicadas a la investigación. A la investigación. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ha sido muy bonito, ha sido muy lindo traerte acá para que expliques de esta propuesta de eternidad, porque así nomás es. Cuando uno tiene un órgano malo, simplemente quiere reemplazarlo, va donde esta gente y se lo reemplazan. Cuando esto descubra cómo reemplazar el pelo rojo y las pecas, me avisas, yo seré tu primer paciente, ¿ok? Gracias a Juan Pablo Almeida. A propósito de Juan Pablo, saludos para ti, Marco Almeida, señor ingeniero, un gran matemático, tu padre, ¿no? Sí. Un gran señor. No le he visto tiempos a Marquito Almeida Naveda. Saludos para ti, amigo toleño. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Marcelo. Amigas y amigos, un abrazo para todos ustedes, un saludo, cuídense y hasta mañana.